Sí. Entonces empezamos a grabar y vamos a compartir la pizarra para hacer un resumen de lo que estábamos haciendo. Ya entonces, ay, no conecté esta cosa, no. ¿Dónde pasa que no conecté? Ahora sí. Acuéstate en la camita, ¿ya? Eso, ya. Ok, entonces, la clase pasada ya estábamos hablando y terminamos de hecho con una proposición porque definimos varias cosas. Definimos, ¿cierto?, esta idea de la suma superior y la suma inferior. Y la suma superior. Entonces, una es por abajo, ¿cierto? Vamos a hacer un dibujito. Tengo una función, ¿cierto? La suma inferior va construyendo rectángulos que van por debajo de la función, medio entero chueco, y la otra va con rectángulos que van por sobre la función, ¿sí? Entonces, claro, si uno piensa, si calculo una función con, no sé, 5 rectángulos, obviamente voy a obtener un valor distinto, un valor que a lo mejor uno puede decir, sí, la suma inferior es menor, o sea, siempre vamos a decir eso, la suma inferior es menor que la suma superior. Sí, eso se va a cumplir siempre. Pero no vamos a llegar a un resultado que sea así impresionante como el que estábamos planteando al final de la clase pasada. Y me quedó dando vuelta cuando me preguntaron por el epsilon y yo no les recordé algo, fíjate. Anoche estaba pensando eso y lo quiero comentar ahora. ¿Se acuerdan cuando ustedes definieron en la mate anterior y hablaron ya del límite? Entonces digo, límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, ¿cierto? Y uno dice, sí y solo sí. Para todo epsilon mayor que 0 existe. Existe un delta mayor que 0 y que se cumple. Si 0 es estrictamente menor que x menos x menos a, o sea, y eso es menor que delta, entonces implica que f de x menos L es menor que epsilon. ¿Se acuerdan de esa definición? ¿Sí? Yo dije, en el teorema tiene una cosa que vimos en... Esto es un recordatorio más bien, ¿ya? El teorema que nosotros vimos en la clase pasada dice algo más o menos similar. Me va a decir entonces que, voy a escribirlo, f es integrable, ¿cierto? Dijimos f es integrable. Sí, solo sí, para cualquier partición, perdón, no, si existe, lo vi pues al revés, existe una P, ¿cierto? Que va a ser la partición, tal que cualquiera que sea el epsilon mayor que 0, lo que se cumple es que la suma superior de fp menos la suma inferior de fp es menor que el epsilon. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué me interesa hacer esta comparación? Porque básicamente esto tiene una relación. Estoy diciendo como algo así muy similar. Se fijan como acá, ¿cuál es la diferencia entre el valor absoluto y acá sin el valor absoluto? De hecho, tiene sentido que acá no tenga valor absoluto. Yo podría ponerlo aquí un valor absoluto, pero sería súper redundante porque yo sé que la suma superior siempre es menor que, perdón, es mayor que la suma inferior. Entonces no tendría mucho sentido que lo ponga. Entonces, se fijan, ¿qué estoy diciendo aquí cuando hablo del límite? Digo que los valores de la función están muy cerca del número L. Y acá, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la suma superior está muy cerca de la suma inferior. ¿Se fijan? Son muy cercanos. Y eso es justamente lo que nos permite a nosotros decir entonces que la función en este caso es integrable. ¿Sí? A la vez que antes decíamos que una función existe el límite y es igual a L. ¿Ya? Tiene una lógica, ¿cierto?, muy similar.
Eso. Espérame que me falta, hay personas que no las han admitido en el... Ya. Bien, entonces, esa es entonces la idea de una función, ¿cierto? Que vamos a llamar integrable. ¿Sí? Y este tipo de funciones, em, como comentaba, es muy común en realidad que las funciones sean integrables. O más todavía, como usualmente mencionamos al principio, esta idea de Riemann integrable. Em, algo que quería comentar, y creo que no hice este dibujito en la clase pasada, lo voy como una observación lo voy a escribir. Em, y lo voy a escribir entonces, no, mejor lo voy a escribir como propiedades, voy a poner propiedades acá, voy a escribir varias propiedades. Que son re importantes estas propiedades porque de hecho estas propiedades nos van a ayudar em, en lo que ya vamos a empezar a ver después del tema de áreas. ¿Ya? Entonces voy a decir que si tengo una función f que está definida en un intervalo a y b en R, que es acotada e integrable, entonces lo que cumple es lo siguiente. Vamos a decir, em, primero, que si f de x, voy a escribir varias cosas aquí, si f de x es mayor o igual que 0, entonces la integral entre a y b de f de x también va a ser mayor o igual que 0. Y aquí, y hay que recordar, ¿cierto? También que nosotros planteamos en el final de la clase pasada que esta integral, ¿cierto? Cuando la escribimos así, entre a y b de f de x, ya para nosotros, ¿cierto? Con esta lógica de que es integrable, va a ser, ¿cierto? Ese límite cuando la suma inferior va a ser el límite de la suma superior y de la suma inferior, eh, cuando la partición, ¿cierto? La norma de la partición tiende a 0, que es lo mismo que mencionábamos, que n tiende a infinito. Nosotros no vamos a tener que calcular límites para calcular esta integral, sino que lo vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ¿sí? Pero lo que vamos a agregar, ¿cierto? Es esta idea de Barrows que lo vamos a comentar en un rato más. Ya vamos a llegar a esa parte. Ya, entonces ahí tengo una cosa. Sí, y esto que comentó es re importante por lo que vamos a ver ya un poco mañana, creo yo, que el tema de áreas. Y esa es una propiedad, ¿cierto? Y lo otro vamos a decir que voy a decir entonces, CAC va a ser un número que va a estar entre, voy a escribirlo abierto, entre la A y el B. Para estas dos propiedades, en realidad lo que voy a hacer es hacer un par de dibujos que vamos a comentar eh, para analizar qué es lo que significan y lo importante que es para nosotros. Entonces voy a decir que la integral entre A y B de f de x va a ser igual a la integral entre A y C de f de x más la integral entre C y B de f de x. Me comí el de x al final porque no se alcanza a ver, ¿no? Ya, eso tenemos. ¿Por qué estaba comentando que estas dos propiedades son requete importantes?
Y tienen un sentido porque vamos a hacer algunos dibujos a continuación para ir comprendiendo lo que significa. La primera propiedad ya nos empieza a acercar el tema de lo que significan áreas. Mira, vamos a hacer un dibujo. Voy a hacer dos dibujos mejor, para aplicar esta idea. ¿Qué significa que una función sea mayor o igual que cero en un intervalo a b? ¿Sí? Dice aquí, esto tenemos un intervalo, ¿cierto? Que es a y b. ¿Sí? Y aquí vamos a decir que f de x es mayor o igual que cero. Significa entonces que la función, ¿cierto? Se dibuja toda sobre el eje x, porque sobre el eje x están los valores de la y que son positivos. Entonces, claro, lo que eso significa es que entonces mi integral, ¿cierto? Que como mencionábamos en la clase pasada, ¿se acuerda que dijimos en la clase pasada? La integral entre a y b de f de x va a ser entonces el límite cuando la norma tiende a cero de la suma superior y eso va a coincidir con el límite. Lo que no dije, estaba pensando ahora, eh, fue que simplemente nosotros ahora a este valor, ¿cierto? Lo vamos a llamar la integral de f. He mencionado varios momentos que esto se llama, su nombre, digamos, nombre completo es la integral de Riemann, pero la llamamos simplemente la integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando coinciden la suma superior y la suma inferior, lo que obtengo, como mencionábamos al final de la clase pasada, creo, obtengo el área. Eso es lo que yo voy a obtener. Y si la función entonces está toda sobre el eje X, entonces ese número va a ser positivo. ¿Por qué quiero hacer tanto énfasis en esto? Y es porque justamente si la función, mira, por ejemplo, yo tuviera una gráfica de este tipo, te fijas, esta función tiene solamente un pedacito que está sobre el eje X y aquí estaría mi punto C, un C, por ejemplo. ¿Te fijas? Y la parte de abajo está debajo del eje, la parte de abajo está obviamente debajo del eje Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa función? Esa función no es positiva. Y, y lo más probable, entonces, o sea, de hecho, lo que va a suceder es que esta integral entre a y b de f de x va a ser negativa, va a ser un número menor que cero. A diferencia, ¿cierto?, de este primer caso, cuando la función es positiva. Eso entonces es algo re importante. Y siguiendo, fíjate con lo que significa la otra propiedad, cuando hablamos de un número, como en este caso, ¿cierto? Que yo dibujé aquí, mira, aquí hay un C. Lo interesante de esta segunda parte de la propiedad es que, y también acá vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer un par de dibujos, de hecho. Es que cuando ya hablamos de esta idea ahora de una función integrable, espérame que voy a ir al chat. Profe, ¿se puede volver un poquito? Sí. ¿Ahí? ¿O otro poquito más? Muy bien. De nada. Entonces, me voy a la otra hojita. Ya, entonces ahora vamos a la otra hojita. Voy a borrar ese dibujo que no era como yo lo quería dibujar. Acá tengo entonces para la segunda parte de la propiedad voy a tener un A y un B y entre medio un C. Claro, esto se puede aplicar como en el ejemplo anterior, ¿cierto? Donde yo paso por un punto que estaría en el eje X, por ejemplo, o cualquier punto. Pero lo interesante de esto es esto no me dice ninguna restricción sobre el C, entonces, o sobre la función. Entonces, podría yo tener una función así, ¿sí? Con lo que quiero decir entonces que es una función discontinua. Y aún así la función va a ser integrable. Y como ya hemos mencionado, estamos relacionando esta idea de integrable con que tiene área. Entonces, si yo digo, mira, acá tengo un salto,
Ningún problema, pues calculo primero esta área y después le sumo esta otra área. Y eso, te fijas, se extiende esta idea de la proposición a que no necesariamente puede ser un número, puede ser, mira, voy a dibujar un intervalo bien grande, podrían ser una sucesión de números. Podría tener no sé, un C sub 1, un C sub 2, un C sub 3, y así cualquier cantidad de ellos hasta llegar, ¿cierto?, al número B. Y la función igual sería integrable, ¿sí? Mientras sean una cantidad finita, ¿sí? No van a tener problema. Y voy a hacer énfasis en la palabra finita, porque justamente si fueran infinitos, ahí ya no podrían ser integrales la función. De hecho, un ejemplo que lo había comentado hace un tiempo atrás, que iba a dar un ejemplo de una función que no es integrable, y como dije, son requete contra rebuscados, y voy a decir entonces, mira, f de x, le voy a dar solo dos valores, 1 y 0. Y 1, voy a decir cuando x está entre 0 y 1, pero intersección con q. ¿Se fijan lo que quiero decir con eso? Quiero decir entonces que estoy pensando en todos los números entre 0 y 1, pero que son racionales, ¿sí? El 0, en un medio, en un décimo, te fijas, nos va a dar más ejemplos. Y va a valer 0 para todos los números que también estén en 0 y 1, pero que no sean racionales, es decir, que sean irracionales. Vamos a decir Q complemento, que sean irracionales. 1 dividido en raíz de 2, etc. Ahí se pueden imaginar ustedes cualquier cantidad de ejemplos. Y esta función entonces no es integrable. Claro, porque tengo una lógica similar a la anterior. Se fijan que ni siquiera la puedo dibujar. Tratar de pensar en dibujar una función de este tipo sería una locura, porque voy saltando, ni siquiera puedo dibujar líneas en realidad, porque iría saltando entre el 0 y el 1. Mira, ahí estoy siendo súper exagerado, porque en realidad no hay espacios entre estos números, ¿sí? Y esa es una de las razones por qué esto se puede demostrar en realidad que la función no es integrable, ¿no? Entonces, eso es un tema importante, esta proposición que estamos ¿a dónde dije la proposición? Aquí está, esta propiedad, importante. Ahora vamos a agregar otra más en relación a dos funciones. Voy a decir entonces propiedad. Y ahora voy a agregar dos funciones, voy a hablar de dos funciones, voy a decir sean f y g. Voy a decir entonces funciones. Y que van a estar definidas entre el mismo intervalo anterior. Fg, voy a decir entonces van a estar del A al B en R. Ya, entonces también vamos a decir que van a ser acotadas e integrables. Entonces vamos a decir que la integral entre una de las propiedades que vamos a decir, voy a decir entonces que si f de x es menor o igual que g de x, entonces la integral entre a y b de f de x va a ser menor que la integral entre a y b de g de x de x. Eso entonces es una propiedad que vamos a plantear. Y esto también tiene un contexto geométrico, ¿sí? Que también nos va a servir para el tema de las áreas. Porque claro, si yo tengo en este intervalo A, B, no me interesa que lo que pase fuera de ese intervalo, pero si yo digo que en ese intervalo tengo una función
que es menor que la otra, entonces este número, ¿cierto? Esta integral va a ser de la f, va a ser menor que la integral de la g. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Em, ahora, hay más cosas que decir sobre esta propiedad porque em, hay más cosas que decir sobre esta, sobre otras propiedades, em, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí nomás. Las otras propiedades que se verifican en realidad son las mismas que nosotros hemos visto ya con la antiderivada, entonces creo que no tiene mucho sentido repetirlas, así que no vamos a agregar más. Ojalá y no. Lo que sí tengo que agregar son algo que se llaman convenios, ¿sí? Los convenios se refieren a la palabra convenio, de hecho significa un acuerdo, ¿no? ¿Sí? Es algo que no tenemos una demostración en el contexto matemático, pero es algo que necesitamos para poder trabajar y se van a dar cuenta ustedes que esto les va a ser útil ya después cuando conozcamos la regla de Barrows. Entonces, el convenio dice lo siguiente. Dice que cuando yo escribo la integral entre a y a de f de x, eso va a ser igual a 0. Se fijan que integral entre A y A no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero a veces sucede que nos aparecen cosas de ese estilo. Entonces, en ese caso nosotros decimos entonces eso es 0. Como habíamos mencionado, la integral para nosotros va a ser una interpretación del área. Entonces esto sería como que digo, oye, quiero calcular el área de una recta. No tiene área la recta, es 0, ¿cierto? Ahí. Otro acuerdo que tenemos, otro convenio que tenemos es lo siguiente. Si yo digo que la integral entre B y A, ¿cierto? Entonces eso va, perdón, de f de x, eso va a ser entonces menos la integral entre a y b de f de x. Y esto también nos va a suceder que hay veces que con esta lógica de Barrows que me planteé a continuación, no solamente vamos a seguir calculando las antiderivadas como lo hacíamos antes, sino que además le vamos a agregar extremos a esto. Entonces, claro, voy a tener que en algunos casos voy a tener una sustitución, estos números me van a quedar al revés. Entonces, fíjate, me va a quedar la integral entre 3 y 1. No dice, eso no tiene sentido. Entonces, por eso cambiamos y ponemos la integral entre 1 y 3, pero tenemos que cambiar el signo. Si no, de hecho, se nos echa a perder el valor de la integral. Entonces, insisto, estos acuerdos son útiles e importantes para lo que vamos a hacer en todo lo que vamos a trabajar a continuación. ¿No? Ya, entonces, ahora sí que sí, vamos con la regla de Barrows que nos va a permitir calcular estas integrales. Voy a cambiar mi hojita. Esto se llama teorema en realidad. Teorema, regla de Barrows. Lo voy a escribir solamente regla de Barrows. ¿No? Ahí está. Entonces dice lo siguiente. Sea f una función, ¿cierto? Entre a y b en R, acotada e integrable. Vamos a decir y f mayúscula. ¿Se acuerdan que esa fue la primera notación que usamos para la antiderivada? Entonces vamos a decir una antiderivada de f minúscula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando escribamos la integral entre a y b, o queremos calcular la integral entre a y b de f de x, lo que vamos a decir que eso va a ser f en b menos f en a. Entonces,
otra notación, entonces también hay otra notación que la usamos mucho, es esta. Escribimos f de x y entonces escribimos acá una línea oblicua, usualmente menos grande, y entre los extremos escribimos a, b. Y eso significa entonces que vamos a reemplazar primero por el b y después por el a, y restamos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con esto? La forma más simple, de hecho, voy a escribir, no un ejemplo, voy a escribir procedimiento, voy a escribir. Sí, procedimiento. ¿Cierto? Cuando yo quiero calcular la integral entre a y b de f de x de x. O sea, aquí lo primero, espérame, que llegó alguien. Ya, mira. Lo primero que tendría que hacer yo sería calcular la antiderivada, ay, espera, de f de x. ¿Sí? Una vez que yo tengo eso, entonces, obtengo la antiderivada y entonces reemplazo y digo ya, ok, voy a calcular entonces esta, esto es, aquí me quedó feo, eso es un 1. Calculo esa antiderivada y después segundo entonces escribo la antiderivada entre a y b de f de x y escribo entonces es el resultado que obtuve antes evaluado en b y después resto evaluado en a. Y ahí lo obtengo. Vamos, em, vamos a ver un ejemplo con eso. Mira, vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver también. Después de este mismo ejemplo lo vamos a resolver con otra estrategia también que se llama ya sustitución em, eh, para estas integrales, ¿sí? También es un nombre, otro nombre que también uno acostumbra a darle a esto se llama, es una integral definida, ¿sí? Ya. Vamos a hacer entonces la integral entre 0 y 4 de 2x más 1 en raíz cuadrada de x. Entonces, se fija, me olvido por un minuto de lo primero que vamos a hacer, me olvido por un minuto del 0 y el 4 y calculo entonces la antiderivada del 2x más 1 con la raíz cuadrada de x. Entonces aquí uso sustitución, digo u es igual a 2x más 1, de u entonces 2 de x, reemplazo entonces, me va a quedar la raíz de u es u elevado a un medio, ¿cierto? Mi de x entonces es, me sería una rayita además que no tengo idea por qué lo puse, voy a poner una cajita. Mi de x entonces va a ser du partido por 2, antiderivada de u partido por 2. ¿Cierto? Debería haber sacado un medio al tiro, voy a sacarlo al tiro mejor. Esto va a ser un medio, la antiderivada de u elevado a un medio de u. Entonces eso va a ser un medio, u elevado a un medio más 1 es 3 medios, partido por 3 medios, más la constante. Vuelvo a mi variable original, simplifico esto y me va a quedar un tercio. U sería 2x más 1, todo eso elevado a 3 medios, más la constante. Y ahí entonces, ahora para calcular esto, lo que hago es que reemplazo y evalúo un medio, primero en el 4,
de 4 serían 2 por 4, 8 más 1, 9. 9 elevado a 3 medio menos el 1 medio, y ahora con el 1, perdón, con el 0, 0 más 1, 1, entonces 1. Y esto sería entonces, tengo 9 elevado a 3 medio, la raíz de 9 es 3, 3 elevado a 9 son 27, tengo entonces 27 partido por 3 son 9, 9 son 9, 9, 9 medios, entonces 9 medios. Espera, ahí. 9 medios menos 1 medio, esos son 8 medios, y eso entonces es 4. Ya. Ahora, otra estrategia para hacer esto mismo, que lo vamos a comentar a continuación, es esto que se llama, vamos a decir, Profe, dígame, ¿no era un tercio? no era un tercio, tienes razón, po. Claro, porque fueron los dos los que se simplificaron, perdón. Claro, po, no sé por qué le puse un, tienes toda razón, muchas gracias. Claro, era un tercio. No, pero no me da, si fuera un tercio. Claro, y esto me da entonces, espérame. Ah, entonces tenía, cuando tenía acá, esto dijimos que era, vuelvo atrás. 3 elevado a 3 nos da 9. Sí, porque nos da 3 elevado a 3 nos da 27 partido por 3 menos 1. Menos un tercio, perdón. Y eso es 9 menos un tercio. Y eso entonces va a ser 27 menos 1, 26 tercios. Ahí estamos, perdón. Sí, no sé qué me pasó, que desde aquí abajo acá arriba me chisporrotea con un número. Ya. Eso, como comentaba, hay un teorema que se llama teorema de sustitución, que es una sustitución en realidad para integrales definidas, y que me ayuda a hacer esto mismo que acabamos de hacer, este mismo ejemplo, de una forma más rápida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Voy a escribirlo acá, sustitución para integrales definidas. Lo que hacemos, ¿cierto? Cuando yo quiero calcular la integral entre a y b de f de x de x, lo que hacemos entonces es que, ¿cierto? Nosotros cuando hacíamos sustitución, ¿cierto? Lo que hacemos es definir, ¿cierto? Usar o definir creo que es mejor una palabra, definir u, ¿cierto? Después nosotros obtenemos el de u, ¿sí? Hacemos todos estos tipos de acomodos y arreglos que hacemos, ¿cierto? Pero aquí viene ya una diferencia, porque lo que vamos a hacer entonces es que voy a calcular u en a y voy a evaluar la u en b. Entonces, cuando yo chanfle, ¿qué estoy aquí haciendo? Entonces, cuando yo escriba mi antiderivada, ¿no es cierto?
después la voy a calcular de la siguiente forma. Cuando ya escriba entonces la integral, voy a hacer escribir esto, entre a y b de f de x, ¿cierto? Voy a escribir la integral entre u de a, entre el u de b, ya voy a escribir, ¿cierto? De la f de u de u. ¿Sí? Y eso es como que me ahorro un paso, en realidad me ahorro un paso en el desarrollo del ejercicio, como lo vamos a ver con el ejemplo siguiente, eh, porque voy a volver atrás. Uy, acá está. Porque cuando resuelvo el ejercicio, ¿se acuerdan en este ejemplo? Yo tuve que volver a la incógnita original. Y eso ya en este contexto de la sustitución en integrales definidas no va a suceder. Porque ya voy a tener un número. Entonces no voy a necesitar de volver a la variable. Se me ahorra un paso. Por eso es más conveniente hacerlo de esta forma que de la otra. Pero en realidad llegamos al mismo resultado. Mira, veamos este mismo ejemplo para que notemos más la diferencia. Entonces vamos a decir, mira, voy a decir entonces tengo la integral entre 0 y 4 de 2x más 1 de x. Entonces dijimos, igual que en el caso anterior, voy a decir u es igual a 2x más 1 de u es igual a 2 de x. ¿Sí? Entonces nosotros escribimos y lo que agregamos de nuevo ahora, ¿no es cierto? Porque esto ya reconocido, lo que voy a agregar de nuevo es que yo evalúo, ¿no es cierto? Como dijimos, en el 0, la u, ¿cierto? Y entonces me da 2 por 0, más 1, 1. Y voy a escribir u en 4, y eso me va a dar, perdón, escribo entre paréntesis 4, y eso me va a dar 3. Entonces voy a escribir la integral de 0 y 4 de 2x más 1, raíz cuadrada, de x, va a ser igual a la integral entre 1 y 4 de, y acá es un medio, ¿cierto? Perdón, u elevado a un medio de u. Y eso entonces va a ser un medio, u elevado a 3 medios partido por 2, perdón, partido por 3 medios, perdón, entre, ahora voy a decir 1 y 3, perdón, puse 1 y 4, no sé por qué puse el 4, me lo entre 1 y 3. No, yo estoy escribiendo aquí entre 1 y 3. Se simplifican igual estos dos, perdón, y voy a decir entonces que tengo un tercio y evalúo entonces en el 3. Se fijan, entonces voy a tener eh, voy a tener entonces ¿por qué? Estoy puro tonteando, perdón. Este es 9. Le saqué raíz, no, perdón. Ahora me di cuenta que me equivoqué, perdón. ¿Se fijan en qué es lo que me equivoqué? No sé por qué. El u es 2x más 1. Entonces esto con el 4, 2 por 4, 8, más 1, 9, no es 3. No sé, pero ya. Yo decía, claro, aquí me da un problema porque me da un número súper raro. Entonces voy a decir 9, ¿cierto? Elevado a 3 medios, menos un tercio por el 1. Entonces me da el mismo valor. Entonces aquí me va a quedar 3 elevado a 9, 27, ¿cierto? Partido por 3, 9, menos un tercio. Y eso es entonces 3 por 9, 27, menos 1, 26 tercios. Llegamos al mismo valor. Si se dan cuenta, entonces lo que sucedió acá fue
y quiero comparar con lo que hicimos anteriormente, este es el paso que nos ahorramos. ¿Se fijan? De volver a la función y obtener la antiderivada completa. Em, son equivalentes en todo caso, como mencionaba. Lo mismo sucede, em, de hecho no sucede lo mismo bueno, hay una diferencia con integración por parte. Eso también tengo que mencionarlo. No es lo mismo porque si ustedes recuerdan en integración por parte, no hacemos un cambio de variable. ¿Cierto? Cuando yo digo integral entre a y b de f de x de x, perdón, no lo voy a escribir así. Espérame que cuando... Ah, sí, lo voy a escribir. No, perdón. Voy a escribirlo así. U de b es igual a UB entre A y B menos la integral entre A y B de U. Así lo voy a escribir, que fue la forma en que lo presentamos en clase. Porque claro, entre A, la diferencia, ¿cierto? Va a ser la diferencia que vamos a tener es que esto va a ser, perdón, entre A y B. ¿Sí? Entonces, no hay un cambio de variable como en sustitución, sino lo que hay es que volvamos en estos valores del A y el B. Y en este caso, ¿cierto? Para el UV, que es la parte, digamos, que no tiene integral, también se evalúa. Algo importante de entender, quiero escribir esto como una observación, ya vamos a ver un ejemplo con integración por parte, es que cuando nosotros decimos integral entre A y B de f de x, eso se refiere a un número. Sí, eso. Entonces, eh, entonces ya se refiere a un número. Y veamos un ejemplo. Creo que nosotros hicimos algo más o menos similar en clases con esto. Voy a escribir entonces la integral de x coseno de x entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Ya, entonces, ¿cierto? Vamos a usar integración por parte. Y vamos a ir comparando en el ejemplo cómo lo hacíamos y cómo lo que sucede con la versión sin la integral y la que vimos, la versión cuando vimos con la antideriva. Entonces, buscamos una U. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia que dijimos que nos conviene para encontrar la U? Tenemos que pensar en hilate o liate, ¿no es cierto? Entonces voy a elegir como U eh, X, ¿cierto? Porque le doy preferencia a los en el fondo lo que estoy diciendo es que le voy a dar preferencia a los polinomios por sobre le doy preferencia a los polinomios por sobre las funciones trigonométricas. Entonces tengo que U es igual a X,
du entonces va a ser dx y b entonces va a ser seno de x, ¿cierto? Porque al derivar seno obtengo coseno. Ya. Si fijan a todo esto como observación, nos damos cuenta entonces esto que hicimos acá, que lo hacíamos antes ya, ¿cierto? No cambió nada. Nada. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ahora, cuando yo reemplace esto, voy a decir entonces que voy a decir que esta integral va a ser u por b, es decir, x seno de x, y aquí voy a dibujar una línea oblicua donde voy a escribir los extremos el 0 y el pi, cuidando de escribirlos en el mismo orden, menos la antiderivada del b de u, donde voy a escribir ahora b es seno de x, de u es de x. Y entonces también entre el 0 y el pi. Y voy entonces a empezar a reemplazar estos valores, a calcular esto. La antiderivada del seno es inmediata, ¿cierto? Eso es menos coseno. Entonces voy a tener que la integral entre 0 y el pi de x coseno de x va a ser entonces igual a. Primero voy a tomar esta x seno de x y voy a reemplazar en el pi. Va a ser pi seno de pi menos 0 seno de 0 más coseno de x entre 0 y el pi. ¿Cierto? Aquí me queda menos por menos, más. Seno del pi es 0, así que eso es 0. Seno de 0 también es 0, así que eso es 0. Y aquí me va a quedar entonces coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi es menos 1. Coseno de 0 es 1. Entonces esto me da menos 2. Este ya aquí hay dos cosas que quería comentar. Primero, y que quiero hacer énfasis por el tema de lo que vamos a ver ya mañana, con el tema de las áreas. Cuando nosotros hablamos em, cuando ya hablamos de áreas, y lo estaba comentando eso yo hace un rato, las áreas se interpretan de una forma positiva. No todas las integrales definidas me van a dar un número positivo. Perdón. Hoy, lo siento. Entonces, ese es un tema súper importante de tener en cuenta, ¿no? Em, y lo segundo que quería comentar es que la verdad es que a mí me gusta, la verdad es que aquí hay un tema. La verdad es que aquí hay un tema, hay varias cosas, porque hay temas como de gusto y cómo a uno le gusta trabajar. Yo usualmente cuando tengo que calcular las integrales, usualmente lo hago como tal cual como lo estamos haciendo acá. Es decir, ya me cambio a esta lógica de la integral definida. Eh, pero sin embargo, la lógica original que yo había planteado, si bien la encuentro yo que es un poco más larga, eh, tiene un contexto más de seguridad, porque me permite comprobarla. ¿Sí? Yo aquí siempre puedo comprobar. Pero ya, por ejemplo, en estos ejemplos que estamos viendo, se fijan, voy a obtener siempre números. ¿Cómo compruebo? ¿Cómo derivo después y qué? No, no puedo ya. Te digas ya no me va a resultar esa lógica. ¿No sé? Entonces, eso es algo que hay que tener como cierta precaución. Ya, eso. Es un tema, como mencionaba, bastante importante para que ustedes lo tengan en consideración. Em, Comentar un par de cosas más que son propiedades también interesantes que em,
Estaba revisando, les voy a subir no tengo una bonita presentación para este tema, pero sí tengo un resumen que está con hartos ejercicios resueltos y eso lo voy a subir al aula. Entonces, hay una proposición que quiero comentar a continuación, que también tiene una perspectiva muy geométrica. La vamos a comentar con algunos ejemplos em, y que nos va a ser bastante útil en algunas funciones que vamos a estudiar más adelante, en el contexto de áreas. Voy a decir entonces sea f, que está definida en un intervalo que es simétrico. Con eso me quiero decir que tiene la forma del menos a al a en R. ¿Sí? Una función. Eh, voy a pedir algo sobre esta función, voy a decir que sea continua. ¿Ya? Y voy a decir que el número a es un número real. Con eso quiero decir que no podría ser una función que esté definida entre menos infinito e infinito, es como obvio. Pero bueno, entonces vamos a decir lo siguiente, que se cumple, primero, que cuando escribo, perdón, voy a escribirlo, espérame, ahí. Primero, tengo que poner una condición sobre la función. Si voy a decir que si f es impar, entonces la integral entre menos a y a de f de x es igual a 0. En cambio, si f es par, la integral entre menos a y a de f de x es igual a 2 veces la integral entre 0 y a de f de x. Ya, entonces aquí tenemos un tema. ¿Se acuerdan de la definición de una función par y una función impar? La voy a escribir aquí con otro color. Las funciones que son impares tienen una propiedad, ¿cierto?, en relación a las imágenes. Se cumplen, ¿cierto?, para todos los x y menos x en el dominio de la función. Yo le escribí bien abreviado la propiedad. Ese para todo es para las dos funciones. ¿No es? Entonces, esto resulta bien interesante, ¿cierto? Porque esto habla de una simetría que tienen las funciones. Vamos a hacer otro dibujito en la próxima hoja. Si tengo una función que es impar, tiene una simetría respecto al origen. Entonces, las típicas funciones impares, ¿cuáles son? X al cubo, coseno, tangente, ¿sí? Y justamente, como mencionaba, tienen una gráfica simétrica con respecto al origen. Entonces, claro, si yo digo que tengo un intervalo que no me quedó para nada simétrica la gráfica, porque te digo una cosa por otra, no me quedó nada de simétrico. Voy a tratar de hacerlo de nuevo. Entonces, si yo calculo la integral entre a y b, se fijan que esto como que se compensa. Eso va a ser negativo, esto es positivo, al final me da 0. Profe, pero debe ser. No. Esto es, por ejemplo, mira, ejemplo. Mira, voy a decir un ejemplo a continuación al tiro. Integral entre menos 5 y 5 de seno de x. Mira, voy a ponerlo algo más complicado todavía. X cuadrado por seno de x. Sí, de x. Yo no necesito. Si ustedes piensan en calcular esta integral, dicen reflauta, ¿cómo lo voy a hacer? Ya, integración por partes. ¿Cuántas veces lo voy a tener que hacer? No necesitan eso. ¿Por qué? Porque yo observo acá esta función f de x. Es
x cuadrado por seno de x. ¿Qué es esta función? De hecho, aquí también hay otra propiedad que hay que recordar, que cuando yo tengo el producto de una función par por una función impar, no le voy a poner f y f, sino que voy a poner par, perdón, que era así. El producto de una función par por una función impar produce una función impar. Y eso es lo que tenemos acá, porque x cuadrado es una función par, pero seno de x es impar. Entonces al multiplicarlas las dos, obtengo una función impar. Entonces no tengo que calcular nada. Yo de inmediato sé que esta integral vale 0. De inmediato. Si yo tuviera, por ejemplo, la integral entre, no sé, 5 y 10 de x cuadrado seno de x, y ahí estoy frita, no, ahí no tengo idea cuánto vale eso. Este tipo de propiedad está súper acotado al hecho de que el intervalo donde quieras calcular esto sea simétrico. Que es algo que se da, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. De repente nos van a salir estos. Es importante estas propiedades porque, claro, yo no te puedo asegurar que la próxima clase nos va a salir un ejemplo así, tal cual. A lo mejor no. Pero eventualmente en algún momento nos va a salir algo así y ustedes van a poder decir, ah, eso es 0. ¿Sí? Más adelante seguro que nos sale. Y entonces la otra propiedad, en cambio, no es tan bacán, con todo respeto. No es tan bacán, pero igual es útil, ¿no? Porque, claro, me dice ahora que si yo tengo una función que es... Eh, eh, ¿Qué medio chueco eso? Si la función es par, ¿cuáles son las funciones par conocidas? Coseno, x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces son como típicas funciones que son pares. Entonces vamos a dibujar acá una función par que tiene una simetría con respecto al eje y. Entonces tampoco me quedó aquí bruto que simétrica, pero bueno. Vamos a decir que aquí tengo el menos a y acá tengo el a. Entonces obviamente que eso no va a ser 0. La gráfica no todo necesariamente tiene que estar sobre el eje X para que sea par. ¿Sí? Lo que tienen que tener es verificar esa propiedad de las funciones pares. Entonces, bueno, igual tiene un sentido de ayuda, porque lo que yo voy a decir entonces, que es la integral entre el menos a y el a, de f de x va a ser igual entonces a 2 veces la integral entre 0 y el a de f de x. Y eso va a ser, como quien dice, útil para nosotros porque ya cuando uno evalúa en 0 es siempre más fácil, ¿sí? Por ejemplo, si me dijeran, no sé, la integral entre menos pi y el pi de coseno de x. Yo voy a decir, ah, mira, la función coseno es par, entonces eso va a ser la integral entre 0 y el pi de coseno de x. Entonces después digo, te digo, cuando evalúen el 0, lo vamos a hacer ahora, yo digo, eso es 2 veces seno de x entre el 0 y el pi. Entonces evaluar en el 0 siempre es más fácil. Es por eso que resulta útil. Eso va a ser 2 veces seno de pi menos el seno de 0. Eso va a 0. Pero me da 0 por otra razón, no por esto. Ya, eso. Esa entonces es la propiedad. Y ya para ir terminando, vamos a presentar este teorema que comentábamos en la clase pasada, que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué pasó? Ay, que nos presenta. Bien. Ay.
Y este teorema nos habla de otro tipo de una estructura bastante distinta a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir entonces que llamamos integral indefinida de f a la función y voy a escribir entonces f mayúscula de x y eso va a ser la integral entre a y x de f de t de t. Si ustedes se fijan entonces aquí hay varias cosas que son hay varias cosas que son distintas porque la función, la integral de hecho ya no está escrito en términos de x, no dice f de x, sino que sale otra letra, una letra t. ¿Sí? Y la x de nuestra función está arriba, en uno de los extremos. Entonces esto es lo que nos hace decir que justamente que esto, lo que estamos escribiendo ya no es un número, como los ejemplos que vimos anteriormente, sino que esto va a ser justamente una función. Y va a ser una función que depende, ¿cierto?, de esa x. Y el teorema nos dice lo siguiente. Vamos a escribirlo en la hoja siguiente. Nos dice que si tengo una función, vamos a decir entonces voy a escribir teorema. ¿Qué pasó? Vamos a decir entonces sea f entre a y b en R. Donde vamos a pedir entonces que esa función sea integrable. Acotada e integrable, vamos a decir. Y vamos a decir que entonces vamos a decir que f mayúscula es derivable. Y obviamente f' de x va a ser igual a la f minúscula de x. Es cierto que es la misma definición de antiderivada que teníamos antes. Además, entonces vamos a agregar que además si además, perdón, no si f es continua en A, entonces, sí, ahí me falta un sí. Si f es continua en A, entonces f es diferenciable, f mayúscula es diferenciable, derivable, vamos a decir mejor, en A. Y se cumple. Y aquí viene la versión del teorema que usamos, la parte del teorema que usamos. Y vamos a decir entonces que la integral entre A y X de f de t, cuando la derivamos, ¿no es cierto? Es importante
de observar que esta derivada va a ser en términos de x, eso entonces va a ser igual a f de x. Eso. ¿Esto qué quiere decir? Y insisto con la idea que este teorema se usa mucho en temas súper abstractos y de cómo se ha ido demostrando los resultados que nosotros trabajamos. Para nosotros esta parte en realidad no tiene una mayor profundidad, es más bien como un tipo de ejercicio que podemos de repente eh, presentar o estudiar, un ejercicio tipo, como los que vamos a ir viendo ahora, ¿no? De hecho, este teorema tiene dos versiones, que la segunda versión es un poco más compleja, que la vamos a comentar, no sé si alcanzamos hoy día o mañana. Me quedé sin hojitas. Voy a borrar aquí en la hojita anterior. Esta cosa como que tiene una cantidad de hojitas y sobre todo en estas clases que son tan intensas, yo me quedo media corta con... Ya, ejemplo. Y voy a decir entonces calcular. Y vamos a aumentar con este ejemplo algunas cosas como si uno de, distingue, ¿cierto? Que tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, eh, me voy a escribir algo re parecido a lo que habíamos puesto anteriormente. Eh, ya, tranquilidad. Ya bajaré. Entonces, ¿cómo reconozco que yo tengo que usar el teorema fundamental? Esa creo que es una de las preguntas más esenciales en este contexto. ¿Cómo reconozco que tengo que usar el teorema fundamental del cálculo versus calcular una antiderivada? ¿Sí? Entonces aquí hay varias cosas que son clave. ¿Sí? Primero es que tengo dos variables. ¿Sí? Y segundo, en todas las antiderivadas, en esta, perdón, integral ya definida, si yo tengo una integral definida, espérame, hay que hacer, vamos a hacer una diferencia entre cierto lo que significa una integral. ¿Qué pasó? Ya súbete. Definida, ¿cierto? Esas siempre van a decir, claro, yo escribo integral entre A y B porque estábamos hablando de ella de una forma abstracta, pero esos van a ser siempre, no sé, por la integral entre 2 y 5 y una función que puede estar escrita en términos de X o de otra variable también, pero al final de una sola variable. ¿Sí? En cambio, esta integral, uno se da cuenta que es indefinida, la palabra te dice por qué está indefinida, porque no tiene una definición, pues te fijas, tiene una X. Ya la próxima clase también vamos a comentar que podría ser una X al otro extremo también. ¿Sí? Eh, eso. Eh, yo creo que alcanzamos a comentar eso ahora en realidad. Y esa es una diferencia. Y lo otro, ¿cierto? Es esta letra T. ¿Te fijas? Esa es una variable T. Entonces, claro, si a mí me dicen calcula esa integral, no sé cuánto vale esa integral. ¿Te fijas? Me refiero, perdón,
Refiero a la integral que está dentro de la derivada. No tengo que hacer nada de calcular integral en realidad. Lo que tengo que observar, voy a ahorrar todas esas cosas que me puse a rayar, es que justamente yo tengo acá una integral de indefinida, tengo el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Tengo adentro de esto, esta raíz cuadrada, una función que no solamente es acotada, integrable, además continua, ¿cierto? Entre el 5 y el x, obviamente eso siempre va a ser una forma positiva, ¿cierto? Para cualquier número. Entonces reemplazo y escribo mi función en términos de x, y el extremo, ¿cierto? No me importa. En realidad, si uno lo aplicara al final de cuentas, esta es una constante, que el derivarla se va a hacer cero. Así que no me afecta. ¿Sí? Ya la segunda versión, como decía, hay una segunda versión del teorema. eh, que lo voy a compartir. eh, pero sube tú, pues. Si tú eres ágil, te puedes subir ya. Perdón. Cabritos chicos andan, pero puro tonteando. No, dígame. Disculpe, no sé si me perdí, pero ¿por Ya. qué esto, todo eso igual a raíz de x cuadrado más 3x más 5? Espérame, voy a volver al... em, tenemos un teorema que nos asegura que eso es así, pero fíjate que tiene un sentido muy práctico, porque si yo digo que tengo una... la antiderivada se refiere justamente como esta idea de el antiderivar, ¿cierto? Tengo, de hecho, cada vez que nosotros comprobamos es que tomamos nuestra función y la derivamos. Entonces, si ahora yo tengo una antiderivada que la estoy derivando, ¿qué es lo que voy a obtener? La función que está dentro. ¿Te fijas? Es como un poco lógico que voy a obtener esto. El tema es, más bien, ¿por qué no tengo nada con el A? Y la razón es porque es una constante. ¿Te fijas? Entonces voy a tener mi función f, pero evaluada en la x. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. Y entonces, ese es el tema. Voy a compartir ahora otra pizarrita, pero del PowerPoint, para presentar la segunda versión del teorema. Y voy a decir TO2. Y así terminamos de esto. La próxima clase hacemos un ejemplo y después continuamos con áreas. Esto yo no estoy segura que nos van a preguntar en la prueba. Usualmente es una pregunta, una cosa así. Y vamos a decir, perdón, antes voy a decir f, g, ahora voy a tomar dos funciones. Voy a decir, no, perdón, voy a decir f continua. Espérame, voy a tomar tres funciones en realidad. F continua, y voy a pedir entonces ahora que g y h derivables en el mismo intervalo que hemos estado trabajando en A y B. Entonces, como dije, esto tienen dos versiones, y la primera versión es que entonces la integral entre A y g de x, de f de t, entonces va a ser, y todo eso, perdón, derivado, esa derivada, va a ser entonces igual a f evaluado en g de x por g' de x. Y a su vez, si tengo la integral entre h de x y g de x de f de t,
y todo eso derivado, entonces voy a tener que eso es igual a y aquí voy a escribir una diferencia, que voy a decir entonces f de g de x por g' de x menos f de h de x por h' de x. Entonces la misma idea anterior. Tengo una integral y esa integral se está derivando. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la función, sí, la misma función que está adentro, evaluada en g, pero aquí también vale la regla de la cadena. Entonces multiplico también por g de x. Las constantes, ¿cierto? Nunca nos van a afectar, porque las derivadas de las constantes son cero. Y si tengo dos extremos, ¿cierto? Se hace la misma idea. Eso es lo que nos dice este teorema. Esto, como mencionaba, hay algunos ejercicios como muy tipo que vamos ya a ir viendo la próxima clase. Ahora vamos a ver un ejemplo más bien simple sobre este teorema. Si digo acá ejemplo, voy a decir entonces calcular. Voy a decir entonces la integral entre x cuadrado, seno de x, y voy a decir acá, ¿qué podría poner? Exponencial elevado coseno de x, ahí, de x. Uy, perdón, tiene que ser t. De t. Y todo eso derivado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo usando el teorema? Tengo acá extremos en ambos lados, ¿cierto? Entonces voy a escribir en la primera exponencial, escribo coseno de, ya no escribo t, sino que escribo seno de x. ¿Sí? Multiplico por la derivada de seno, que es coseno de x, menos. Ahora, tremendo menos que escribí. Exponencial nuevamente, ahora evaluado en x al cuadrado, multiplicado por la derivada de x cuadrado, 2x. Y queda ahí. ¿Cierto? Obviamente que no hago esto de sumar constante, porque en este caso, ¿cierto? No hay una constante, ¿te fijas? Incluso si yo pusiera una constante, sería constante menos constante con 0. Ya. Eso. Eso es. ¿Estamos? Hola, ¿sí? ¿No? Hoy de repente me dio la idea, estamos conectados, ¿cierto? De repente me dio la idea que se me había muerto esto. No, sí estamos. Ya. Eso, hoy día fue bien intenso lo que hicimos en la clase. Sí, fue bien intenso. Esto, vimos hartas cosas. La próxima clase vamos a ver qué vamos a hacer la próxima clase. Em, ya vamos a estar entonces viendo más ejemplos de esto. Vamos a ver más bien ejercicios tipo en el contexto de esto del teorema fundamental del cálculo. em, y vamos a trabajar ya con áreas. ¿Sí? Em, eso. Y esto ya te estaría terminando con los contenidos del certamen. ¿Sí? Ya. Eso, jóvenes.
Muy bien. Gracias a ustedes. Que tengan un bonito día. Ya, vamos a terminar entonces.